Continuamos con nuestra serie de profetas de Israel. Profetas de Israel. Y el siguiente profeta en el tiempo cronológico es un profeta contemporáneo de Amós, muy contemporáneo. Es el profeta Oseas, Hoshaya, que según la historia profetizó desde el 755 al 732 antes de Yeshua. Este se le ubica posterior a Amós, puesto que, aunque son contemporáneos, tiene registros más hacia acá. Amós se queda un poquito en el tiempo, 760, y Oseas viene a completar el mismo mensaje que el Eterno envía a los reinos, especialmente el reino del norte, que está próximo a desaparecer. Próximo a desaparecer. Ustedes pueden ver la línea del tiempo, ustedes pueden ver el gráfico. Bueno, ahorita no puse la otra camarita, pero si quieren el gráfico, miren, ahí está, ahí ya les puse el enlace. Si quieren ver el gráfico, ahí se los pongo también a través de Facebook. Ahí pueden ir a ver una imagen, y si ustedes desean, vámonos a ella, y vayan a buscar el reino de Israel, reino del norte, 930 al 722, y estamos justo ahí, hasta arriba del lado derecho, donde dice Oseas. 755 al 732, y cerca de el exilio asirio, de la calamidad. De hecho, el libro Oseas comienza justamente diciendo más o menos las épocas de los reyes de Judá y del reino del norte, que todavía hasta la fecha es Jeroboam II. Si ustedes ven ahí, también el reino de Israel, 930-722, busquen donde dice Jeroboam II, 781 al 753. Quiere decir que Oseas aparece al final del reinado de Jeroboam y predica todavía el resto del tiempo en la época del rey Zacarías, dice aquí. Ahí está. Bien, pero él llega definitivamente y empieza su profecía para el reino del norte, todavía en la época de Jeroboam II. Bueno, visión o revelación. Acuérdense que la palabra que aparece en hebreo siempre tiene que ver con las visiones, ¿verdad? La davar, en algunas, vean, por ejemplo, en el hebreo es davar Adonai Asher Haya el Hoshea. Ahí está. Palabra que vino, en otras versiones viene oráculo, en esta versión viene revelación, pero bueno, es la palabra del Eterno que es revelada, por supuesto, por eso le pone esta versión así, y que viene a Oseas, dice, palabra del Eterno que tuvo Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahí está, vayan al mapa y van a ver. Se van al reino del sur, reino de Judá, 930-587, y ahí van a ver esta lista. Ahí está la lista: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ahí está Usías desde 767, ahí está Jotam, Acaz y Ezequías hasta el 687. Y Ezequías, ahorita lo vamos a recordar, Ezequías fue un rey que temió al Eterno en su momento, oró al Eterno, pidió su protección. Los asirios iban a venir con la misma fuerza y poder para despedazar a Judá, así como lo hizo al reino de Efraín o del norte,
y el Eterno hizo un gran milagro. Uh-huh. Y ya veremos, ya recordaremos este asunto. Uh-huh. Y bueno, y dice en los días de Jeroboam, ahí está otra vez, vean, Jeroboam, ese es Jeroboam II, por supuesto, hijo de Joás, rey de Israel. Aunque su profecía se extendió más adelante, o su vida, él vivió más tiempo, está registrado. De Amós no se sabe. De Amós, fíjense que, ¿se acuerdan lo que estudiamos de Amós? Dice que era un boyero, dice que era un agricultor, un ganadero, que fue llamado desde el pueblo, casi, ¿verdad? Y el Eterno lo mandó hacia el reino del norte, fue a profetizar. ¿Y qué le dijeron allá los reyes del norte, el Jeroboam y los sacerdotes, se acuerdan? Amasías y todo eso. Le dijeron, ¿sabes qué? Vete de aquí, vete a profetizar. A Judá no te queremos aquí, si no, vas a morir. No sabemos, no hay un dato preciso en la escritura sobre el profeta Amós, pero muy posiblemente él insistió y muy posiblemente lo desaparecieron. Y lo digo porque en la carta a los Hebreos dice que los profetas padecieron. Dice, fueron muertos, fueron perseguidos, fueron aserrados, fueron desterrados, enviados a cisternas. Entonces imagínense, ¿qué habría sido de Amós? ¿Qué habría sido de Oseas? Zacarías, Malaquías, esos profetas que están sus libros, están sus testimonios, pero de pronto no hay ubicación, ¿verdad?, de qué pasó con ellos. Entonces muy seguramente a Oseas le crearon por ahí algún complot, algo, lo asesinaron, no sabemos, lo desaparecieron. Y es por eso que el Eterno entonces llama a Oseas en la ausencia de Amós y lo manda también, ¿verdad?, al reino del norte. Va al reino del norte y empieza a denunciar el pecado ya de forma explícita. Pregunta Miguel Arturo, ¿qué no Jonás? Sí, es antes que Amós incluso, pero ya hemos dicho y lo dije al principio y lo estuve diciendo, ahorita estamos viendo profetas de Israel para Israel. Jonás predicó a Nínive, lo vamos a dejar por ahora fuera de esta serie porque no es un profeta que fue a profetizar a Israel. Entonces, Oseas ya lleva una palabra del Eterno más explícita sobre el pecado de Israel. Los pecados de Israel están a décadas de ser llevados al exilio, de ser destruidos, de ser eliminados, de ser diezmados, de ser casi perdidos. Y viene un juicio, ¿verdad?, contra todos los pecadores, contra todos los transgresores. Se habla también de un remanente que va a ser salvo. Se habla de Israel que va a ser esparcido, como se esparcen las semillas cuando se siembra. Pero que un remanente va a ser salvo, también lo vamos a coincidir con otros profetas más adelante. Es una forma que el Eterno hace, como lo hemos dicho antes también, un remanente, es una forma de purificación, es una forma de selección, es una forma finalmente de acabar con lo que, ¿cómo podríamos decir? Acabar, terminar, cortar finalmente lo que no pertenece al pueblo, a la congregación de los santos. El Eterno tiene sus formas, Él siempre lo hace todo el tiempo, pero siempre va dejando un remanente. A final de cuentas Él tiene que mover las cosas para finalmente cortar con aquellos que no ha habido un sincero teshuvá, que ha habido hipocresía, que ha habido pecado, que ha habido indiferencia, que ya se cae en la religiosidad, se cae en el rito. Y eso pasó porque lo vamos a volver a ver, como lo vimos en Oseas, en Amós, perdón, lo vamos a ver aquí en Oseas, que también se habla de la hipocresía de sus vidas. Se habla de la hipocresía del pueblo en las festividades, en las citas santas. Bien, este libro está lleno de figuras. Bueno,
hablando más bien de profecías que se iban a estar cumpliendo a corto, mediano y largo plazo. Es un libro también que habla, por supuesto, de la redención final que tiene que ver con Israel por medio de Yeshua, aquel que comparece delante del Padre como ese hijo que va a desposar, que va a recibir una esposa que, por cierto, pues es adúltera, es pecadora, se desvía, le es infiel al marido. Y este libro también está reconocido como un libro en donde se muestra el amor y la misericordia del Eterno. Vamos a recordar cómo el Eterno hace o usa esta analogía, para mostrarnos la gravedad del pecado, la gravedad de la idolatría, de la falta de instrucción o de la rebeldía, pues más bien del antinominismo. En este libro vamos a volver a recordar que si el motivo no es que el remanente sea observante y santo, pues entonces sería una locura la Biblia. Y lo digo por todas esas religiones, esas filosofías, esas teologías, esas denominaciones que dicen que pues la instrucción del Eterno, los mandamientos, la Torá, ¿verdad? Todas sus leyes que nos dio de moral, de ética, santidad, de alimentación, todo eso, que dicen que ya no es, que ya no funciona, que ya no sirve, que ya quedó clavado y que todas esas cosas, pues se cae en la absoluta incongruencia, se cae en la absoluta contradicción, porque ¿cómo es posible que después de que el Eterno denunció, ¿verdad?, la rebeldía, la transgresión a la Torá, todos esos pecados, las violaciones a las leyes, ¿cómo es posible que después de denunciar esto salve a un remanente para después hacerlo, para después darle licencia para pecar? Es una de las cosas más absurdas que se enseña en la cristiandad antinominista, ¿sí? Que ya sois libres para que pequen, para que adulteren, para que forniquen, para que idolatren y hagan lo que quieran con sus vidas cristianas, ¿verdad? Y eso es totalmente reprobado. ¿Cómo es posible que el Eterno ha de salvar a un remanente para que después ese remanente vaya a celebrarle a Tamuz en la Navidad, a Janus en el Año Nuevo y a todos los dioses romanos, ¿verdad?, en los calendarios gregoriano y todas esas fiestas y todo eso? ¿Cómo es posible? Siempre la pregunta, y en este libro se ve claramente, ¿cómo es posible que la teología y todos estos disques religiosos hayan llegado a esa conclusión? La única forma es que hayan sido engañados por Satanás, y obviamente pues se muestre hoy día religiones por todos lados, tal cual Israel de aquella época, tal cual Judá de aquella época. Entonces, pregunta Jaime Guardado, es una pregunta: ¿corren los años en la imagen? Porque no veo que primero sube y luego bajen los años, por ejemplo, 1100 y luego... Acuérdense que el sistema de conteo está basado en el año 0, aparentemente en el año del nacimiento del Mesías. Entonces, de aquí nosotros hacia atrás, por ejemplo, ¿verdad?, lo tenemos un poquito más calculado, pero acuérdense que de antes del Mesías corren al contrario, ¿sí? En la gráfica simplemente lo van a ver al revés, lo van a ver al contrario, ¿me entienden? Porque va corriendo desde el mayor hacia el menor, yendo hacia la fecha del nacimiento del Mesías. Bueno, lo digo para que si hay alguien más que no sabe, al menos por conocimiento general, que las fechas del Mesías para atrás obviamente corren en sentido negativo. Bueno, de esta forma,
el Eterno nos va a mostrar en este libro muchas cosas. Y entre ellas también vamos a recordar que esa doctrina efraimita, mesiánica, judaica, de las tribus perdidas que nunca regresaron, es totalmente una construcción judaica a beneficio de ellos. Es un invento, es una herejía, es algo que no se puede soportar en la historia, en la Biblia, porque ese remanente o esas tribus que fueron lanzadas hacia afuera tenían dos propósitos. Uno, perder definitivamente a los que estaban perdidos, cortarlos, darles caret. Número 2, purificar a esas tribus del norte y tomar un remanente, como dice en la Torá, tomar un remanente. Número 3, también vamos a ver que ese remanente regresa. Y número 4, que a largo plazo, finalmente ese remanente también trae una conexión con las naciones, para multiplicar otra vez la descendencia, pero ya en las naciones creyendo por medio de Yeshua. Ya iremos un poquito viendo esta perspectiva. Acuérdense que los profetas profetizaron para su tiempo las cuestiones que estaban a punto de ocurrir. En su caso, los pecados, la injusticia, la transgresión, la rebeldía, la próxima invasión, la destrucción, el exilio, el regreso del exilio y luego la esperanza del Redentor. La esperanza del Redentor. Este libro lleva el nombre del profeta. Hosea tiene que ver con el vocablo que hace alusión a la salvación. Se escribe con He, Vav, Shin y Ain, que significa el libertador. Libertador, salvador, libertador, en un sentido libertador. De hecho es muy parecido al nombre de Yeshua, Hosea, que tiene que ver con las mismas, ¿cómo se puede decir? Etimologías, en el sentido de liberar, libertar, un goel, pues un rescatista, ¿no? Bueno, ese es libertador. Hosea es libertador. De hecho, es el nombre que tenía antes Yehoshua. ¿Se acuerdan? Hosea también. Y después pasó a ser el Eterno, es el que salva o liberta. Bien, aquí vamos a ver también algunos nombres que van a ser usados en el mensaje que el Eterno lleva por medio de Oseas para Israel y mostrarles el plan de juicio y redención que va a tener. Vamos a volver a recordar un poquito rápidamente el contexto. Después de los grandes y problemáticos, o como podríamos decir, desastrosos pecados de Salomón, el reino se divide. Jeroboam, efraimita, toma el reino del norte, Jeroboam primero. Roboam, hijo de Shlomo, toma el reino del sur. Se dividen, los del norte hacen su propia constitución, sus propias leyes, Jeroboam les pone una festividad, ¿verdad?, fuera de las que el Eterno enseña, les prohíbe ir a las citas santas, los desconecta totalmente de Judá y de Jerusalén. Les pone 2 ídolos, uno en Samaria y otro en Betel, 2 becerros de oro. Bueno, ya con eso podríamos decir es un caos. Si de por sí, cuando el Eterno saca de Egipto a su pueblo, lo lleva al desierto, y antes de que descienda Moshe ya están en pleno adulterio, ¿verdad?, en plena apostasía e idolatría, imagínense lo grave que fue eso. Pues todavía peor, que después de ese acontecimiento se les borra la memoria y decidan poner no solo un becerro, sino 2 becerros de oro en el norte de Israel, o en el reino del norte, pues, Samaria y Betel, y de ahí en más, todo un desastre. El antecedente de Jeroboam II es el rey Acab. ¿Se acuerdan? El rey Acab y su mujer, esta
hechicera, ¿verdad? Jezabel y todo el desastre que ocasionaron y consecuencias que vinieron a finalizar con la muerte de Acab y sus 70 hijos y la muerte de Jezabel, el del mismo Acab y todo eso por mano de Jehú, el cual finalmente terminó como rey. Y de ahí poco pasó para que el reino del norte se restableciera, creciera, se hiciera fuerte, aunque cayera otra vez en apostasía, y en la época de Jeroboam II fuese ya un reino poderoso, un reino que se levantó enorgullecido, se jactó de su poder, como ya dijimos en el profeta Amós, y que sentía que nada lo podía derribar. Es por eso que el Eterno levanta a los asirios, y vaya que les da una lección. Y ahorita vamos a ver cómo dice que iba a destruir, dice, el arco de Israel, o lo poderoso, el ejército, la fuerza militar de Israel, estos asirios. Y bueno, ¿qué más sobre esto? Y bueno, aquí vamos a ver, en efecto, cómo el Eterno muestra su perdón. Miren, hemos dicho y hemos mencionado Shaul de Tarso, porque Shaul de Tarso, por cierto, menciona en su carta a los romanos del 9 en adelante este asunto del remanente y de los pecados de Israel y por cuanto todos pecaron. Todos estos temas Shaul de Tarso los menciona. Importante es que podamos ver por qué el judío, hablando de linaje en aquella época, o hablando hoy día de rito o de culto o de religión, es tan necio, es tan, pero tan necio, que no puede admitir que el Eterno pueda a tomar personas de las naciones que vengan del paganismo, cuando el mismo pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, fueron peores que los paganos, peores. Cuando Shaul de Tarso a los romanos y en sus cartas, y también en el Evangelio, que Yeshua dice, porque el Padre amó tanto al mundo, que a su Hijo envió, bueno, el Evangelio de Juan, ya saben, todos lo conocen, se expresa esto, y el judío dice, pero ¿cómo puede el Todopoderoso amar a los goim, a los paganos, a los incrédulos? Se les ha olvidado que el Eterno amó también a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, aunque le conocieron, aunque tuvieron Torah, aunque tuvieron templo, aunque tuvieron ministros, aunque tuvieron tierra, aunque tuvieron todo, y pecaron peor que las naciones, peor. Incluso peor porque abandonaron al Todopoderoso, real, al verdadero, por irse a los ídolos. El libro de Oseas nos va a mostrar esta faceta del pueblo de Israel. Tal cual lo menciona también el Eterno a través de Ezequiel. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado al profeta Ezequiel? Ya llegaremos ahí en el capítulo 23. El capítulo 23 de Ezequiel es uno de los capítulos más vergonzosos, más explícitos del pecado de todo el pueblo de Israel, de ambas casas, porque son tomadas ambas casas, ambos pueblos, como mujeres rameras, como prostitutas, y es algo que como seres humanos, ¿verdad?, entendemos nosotros claramente. Este tipo de traición, esta cosa tan abominable, es algo que el ser humano no puede soportar, es algo que el ser humano no puede admitir, ¿sí? Es algo que es contra natura, va contra todos los principios, la lealtad, la fidelidad, el amor, la sinceridad, el respeto, simplemente el puro respeto ante otra persona. Por eso el Eterno lo pone así, y más lo hace por medio de Oseas. Lo que está diciendo es, y no solamente el pueblo de Israel, no solamente aquellos que fueron llamados pueblo, sino todas las naciones, toda la humanidad, cómo le dan la espalda al Creador, y no reconocer a la fuente de vida y a la fuente de creación y de todo el poder, cómo le dan la espalda para irse tras lo que no es nada, imágenes, estatuas, cosas, objetos,
cosas X que atrapan la vida de los hombres y niegan al Creador y terminan siendo hasta ateos, según dicen, o yéndose, postrándose ante imágenes. Eso es lo que el Eterno está tratando de decir. Mi amor de veras es muy grande. Y aunque toda la humanidad me dio la espalda y se rebeló, fíjense nada más, y fueron como una prostituta, se fueron tras ídolos, tras dioses, tras los astros, tras las cosas materiales, tras todo lo que no es Elohim. Aún así yo los amé, dice. ¿Pero por qué? Dice, porque siempre hay un remanente que me quiere, que me busca y que me entiende. Y aunque fueron tropezados por otros, el Eterno por eso dice, tanto amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel, entre la tierra también va a haber un remanente, porque por otro lado también vamos a recordar que este libro nos habla de todo aquel que le busque, que quiera, que crea, será salvo. No crean que el amor del Eterno es para el que va a seguir en adulterio. Vamos, delante del Eterno, pues, en el asunto de la idolatría, ¿verdad? De abandonarle a Él. Y vamos a ver que si el Eterno realmente es bueno y es grande y es amoroso y perdona, lo hace para todos aquellos que tienen el corazón, el anhelo, el deseo y que le buscan. Que le buscan. Pero no lo va a hacer, por supuesto, con aquellos que desprecian y toman, como dice la carta a los Hebreos, toman por inmunda la sangre del pacto, la sangre de redención. Hay algo, el otro día me pasaron un enlace con un video, de nada más para que veamos el ridículo que hace el ser humano, el ridículo que hace el ser humano con su ineptitud, con su ignorancia, con su, ¿cómo podríamos decir?, adjudicación falsa de la realidad. Me pasa un hermano un video, Héctor de Florida. Está un pastor, como muchos lo han hecho, en una plaza X, en un lugar público, y lleva un ídolo. Ya saben, ha de ser latinoamericano el individuo porque trae una Virgen María, ¿no? Una guadalupana, un ídolo, el que sea, pónganle el nombre que quieran. Y entonces va ante el público y agarra el ídolo y ahí están sus feligreses, de verdad, y todo así, ¡wow! El hombre que destruyó la imagen. Y agarra el tipo, ¿verdad? Y Dios me mandó a que rompiera esta imagen y quién sabe qué, ya saben ahí todo su discurso, ¿verdad? Ante la idolatría. Y cuando yo lo veo digo, ¿qué cosa más incongruente? Porque antes de empezar a despedazar esos ídolos, cada uno tiene que despedazar los ídolos con los cuales fuimos engañados. Y ese individuo, pastor y todo lo es, feligrés y todas estas cosas, está rompiendo una estatua de un ídolo, ciertamente, pero toda su vida litúrgica, ya desde que se dice que es pastor, líder, de que dice que es predicador y que tiene una iglesia y todo esto, es pura idolatría. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué no va y destruye primero, verdad, su denominación? Porque es un ídolo. ¿Por qué no va y destruye su título? ¿Por qué no va y destruye su fama? ¿Por qué no va y destruye su templo, su lugar de reunión? ¿Por qué no va y destruye todas las herejías que están en su doctrina y en su liturgia, comenzando con la Trinidad, comenzando con los, ¿verdad?, con los mesías falsos? Es decir, debería estar indignado antes de que con los pobres ignorantes, ¿verdad?, que tienen imágenes, ¿verdad?, de piedra y de todo esto. Debería estar indignado primero con toda la idolatría que hay en estos sistemas. Adorando a Tamuz en las Navidades, adorando a Janus en el Año Nuevo, adorando un montón de ídolos, de Cupido, los dioses de las naciones, los dioses de cada país, en las independencias. O sea, es decir, así
Así le pasó al pueblo de Israel. Creía que podía solucionar todo y era fiel y todo, y de pronto se metió con toda la idolatría y ya no se daba cuenta cuál era su estado. Así es, ese es el actual fariseísmo. Entonces, hay gente, toda esta gente, por eso es importante tener en la mano las verdades bíblicas. Porque no puedes empezar a emitir juicio, ahora sí como dijo Yeshua, injustamente. No puedes empezar a querer sacarle, ¿verdad?, la paja al vecino si tienes una viga. Si vas a juzgar, vas a juzgar con justo juicio. Y vas a decir lo que es. Y si vas a agarrar una estatua y la vas a romper y vas a decir, el Señor me mandó que la destruyera, vean todos los idólatras católicos, pues primero ya fuiste tú y rompiste todos los ídolos que te metieron en tu religión, en tu denominación, la que sea, aunque sea independiente, está llena de paganismo, de ídolos. Es decir, si el mensaje del Eterno fue desde siempre y hasta la fecha, buscadme a mí, y que Yeshua dijo, el Eterno busca servidores que le sirvan espíritu en verdad, y no religiosos que vayan a los templos y hagan denominaciones y se metan en sistemas. ¿Cómo es posible que no pueda la gente hoy día entender y abrir los ojos y decir que están errando todavía? Y eso que, como dice Jimena aquí, la cantidad de fetiches, entre comillas, ungidos, que venden y que ya saben desde siempre, ¿verdad? Que el aceitito, hoy día que el aceitito de Jerusalén, que de la unción, que la menorá, que no sé qué, el agua bendita, que la Biblia, quién sabe qué, que el celular ungido, las escobas. Ha salido cada aberración de ver todo esto y son fetiches. Ese es una escena del Israel adulterado. Cuando el Eterno muestra todo esto y nos hace recapacitar, lo primero que vemos es pensar y decir, cuidado yo no esté así. Si yo estoy viendo estas condiciones, si estoy viendo ese pueblo, cómo fue denunciado, todo lo que pasó, y hoy día un sistema igual, o miles de sistemas, ya saben, las hijas de la ramera, por eso Apocalipsis dice la gran ramera y todas sus hijas. Y cuando ves todo eso dices, gracias al Eterno que me libra, que me saca, y que me enseña que no nada más tirar las cruces y los santitos y las guadalupanas y las imágenes, todas esas imágenes, ¿verdad?, que de la Santa Cena, que de la Navidad, que del Niñito Dios, y que todas estas cosas de idolatría mezcladas, no solamente es eso, es todo lo que el mismo sistema nos ha metido. Herejías, doctrinas, interpretaciones, incluso pensamientos, formas. A veces la gente se toma de cuestiones tan literarias y ya con eso es su ídolo. Hay gente que su ídolo, por ejemplo, es el que esté libre de pecado, tire la primer piedra, por ejemplo, ¿no? Porque ya eso lo libra de todo. De entrada es un texto añadido, ya sabemos, ¿verdad? Pero por otro lado, la gente bien que se agarra de ahí. Etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas. Necesitamos abrir bien los ojos y más espirituales y entender este mundo tan engañoso. Por eso cuando oraba hace rato decía, Padre, aprender que la consagración es lo mejor que nos has dado, es el mejor regalo. En la medida que nos estemos consagrando, menos vamos a tener puertas donde Satanás afecte. Porque en la medida que tú te abras ecuménicamente y al mundo también, porque ya la religión afuera te dice, no, tú tienes que brillar en todos lados y te vas a meter a donde sea y en todos lados brillas, tú dices, espérame tantito. Lo que va a hacer las tinieblas es empezarte a inundar de eso, de tinieblas, de ignorancia, de pecado, de transgresión, y cuando menos te das cuenta ya estás transgrediendo con otros. Preguntan acaso, sí, es un texto añadido, ese relato de esa mujer y ese asunto de que el que esté libre del pecado tiene la primera piedra, es un
texto que no fue encontrado en los textos más antiguos. Y pues bueno, hoy día lo agarran para todos librarse de cualquier señalamiento, ¿verdad? Y bueno, eso era en parte el pueblo de Israel, o más bien en todo, y eso hoy la verdad que continúa. El libro de Oseas lo que nos va a mostrar es que la condición del ser humano se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y hoy día aún con todo y Mesías, porque el mismo Yeshua, el Mesías, lo dijo, que al final habrá un gran engaño por medio de Satanás. Los apóstoles también dijeron, habrá engañadores, habrá solamente comezón de oír, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, habrá falsos milagros, Yeshua también lo dijo. Es decir, necesitamos tener bien abiertos los ojos, y los ojos espirituales, porque el enemigo es de veras, bueno, conoce cada área del ser humano. Fíjense nada más, dice Luis Alberto, un pastor de California vendía las piedras con las que David mató a Goliat. Es decir, cosas tan ridículas y tan absurdas que de veras la gente lo puede creer. Y es puro fetichismo. Imagínense si han llegado hasta eso, cómo están en la doctrina, cómo están en la enseñanza, cómo están en la liturgia, qué es lo que creen. De veras, es una cosa. Y bueno, no es de sorprenderse, Yeshua lo dijo, poderes tan engañosos que hasta los escogidos podrían ser engañados. Pero bueno, el punto es, si el amor del Eterno es grande y se lo muestra al pueblo de Israel aún y con todos los pecados, lo hace porque sabe que hay un remanente, porque sabe que todavía hay algo que se pueda salvar, y lo hace también para que nosotros entendamos que si nosotros estamos aquí, de entre todos los millones y millones de gentiles que están allá afuera, y no vienen al conocimiento del Todopoderoso y a la santidad que Él da, es porque el amor del Eterno todavía existe, y el Eterno nos ha dado la oportunidad, puesto que sinceramente queremos buscarle, queremos estar delante de su presencia, queremos trascender a la eternidad delante de su presencia. Por eso el amor se ha extendido. El tema de la misericordia, el tema de la gracia, que se maneja mucho en la cristiandad, mal manejado, porque ahí la gracia es licencia para picar. La gracia es solamente cree, ya eres salvo, ya pase lo que pase, no pasa nada, ya tú eres salvo. Eso no es la gracia del Eterno. La gracia del Eterno para todas las naciones es, todavía hay ese amor que si tú dejas tu estado actual y vuelves al Todopoderoso en obediencia y santidad, todavía hay oportunidad de que alcances esa vida eterna delante de su presencia. Porque ahí está todavía la gracia, el amor, el perdón. Pero ojo, entiéndase, a todo aquel que cree, a todo aquel que vuelve a Él. Porque tenemos que recapitular y decirle a la gente, no se trata solamente de emoción y solamente porque sintieron y porque les dijeron que era una oración y que ya de ahí ya lo tienen todo ganado. No es así, la Biblia no lo dice así. Y el libro de Oseas justamente nos va a enseñar también eso, que también el Eterno promete con condiciones, y el Eterno promete para aquellos que realmente valoren el amor y el perdón. Sí, porque por otro lado el que no lo hace, dice la Escritura, y lo vimos en la Torá, que el Eterno no deja sin pago al culpable. ¿Sí? No deja sin pago al culpable. Y aunque todos somos culpables, el punto importante pues es, Él quita la culpa mientras haya un alma verdaderamente convertida. Pero no quita la culpa el que persiste en la culpa. Entonces, el libro de Oseas nos va a mostrar este amor, pero otra vez, siempre entendiendo que aunque hubo mucho amor del Eterno para el pueblo, hubo realmente mucha pérdida por causa de
pues básicamente de el individualismo, ¿verdad? Del egocentrismo, del ego, del yo-yo, ¿verdad? Y por parte del pueblo de Israel, que lo mantuvo siempre en la idolatría, ajá, en la necedad. De hecho, llegamos a estudiar en el libro de Jeremías, y lo hemos citado en otras ocasiones, cuando Jeremías va a hablar a los judíos que están en Egipto, y les dice, vuélvanse, y dicen ellos, no, es que nos va muy bien con la reina del cielo. Hasta ahora nada nos ha faltado, dice, fuimos al Eterno y nos fue mal. Mejor regresamos a la reina del cielo, le entregamos tortas, panes y todo, y nos va muy bien. Así llegó a pensar el pueblo de Israel. Imagínense nada más. Si el pueblo de Israel, conociendo al Creador y a los profetas, la Torá y Moisés, hablaron así, ahora imagínense las naciones totalmente pues idólatras y además totalmente pues egoístas, individualistas, pues cómo no van a pensar, peor, ¿no? Bueno, dice Hadassah Ledesma, yo no sé cuántas veces hice la oración del pecador en diferentes iglesias porque no me sentía salva. Bueno, la búsqueda y la falta de conformidad es porque no era la forma. La forma, cuando uno ya experimenta una tranquilidad, es cuando uno ya regresa al Creador y uno entra en obediencia. Pero obviamente cualquier persona que es sincera, después de una oración filosófica, teosófica, pues va a decir, pero no pasa nada, pero ¿y qué hago? ¿Y ahora qué? Obviamente, ¿no? Por eso mucha gente está en esa condición, y mucha gente ya con la mente cauterizada, lo único que le ha quedado es ya quedarse en, bueno, ya la hice, ya de ahí en más, la vida como sea, a vivirla. Lo bailado nadie me lo quita, ¿verdad? Dicen en el mundo. Bien. Vámonos entonces avanzando. Número 1, Oseas viene a completar el mensaje de Amós. Oseas ya viene a hablar explícitamente del pecado. Oseas ya viene a decir que el juicio ya viene, que va a haber mucha pérdida, que viene el exilio, pero que también el Eterno va a mostrar su amor para perdonar a un remanente. Ahí están los reyes en los cuales predicó, en la época en los que predicó, y cómo comienza. Lo más, podríamos decir, escandaloso para el profeta Oseas es que tenía que ser una experiencia vivencial, vívida, como se diga, de vida, para mostrarle al pueblo de Israel su condición. Hay controversia sobre este asunto, ¿verdad? Que el Eterno le manda aquí a casarse con una prostituta y tener hijos de prostitución. Entonces unos dicen, bueno, es que esto es pecado, eso no puede el Eterno mandar a alguien a hacer esto. Otros dicen, bueno, es una alegoría y etcétera. Hay toda una controversia. Pero si lo dice la Escritura, lo dice históricamente y está relatado, es que así fue. Y es que el Eterno a veces con todo y todo, lo que quiere hacer es de que incluso a través del profeta todo Israel lo vea. Imagínense el profeta, el Eterno que viene, y el pueblo de Israel lo empieza a conocer y empieza a actuar así. Lo primero que va a hacer es que juzgar. Ah, mira, ya se tomó una prostituta. Oye, mira, y ni sabe cómo, mira, y tuvo un hijo. Pero cuando viene tanto el nombre de ella, el nombre de los hijos y la explicación, entonces el pueblo de Israel empieza a entender. Porque no es otra cosa que una analogía en la vida de Oseas, de Hoshaya, para el pueblo de Israel. Simplemente es el Eterno, obviamente a través del Mesías, figurando en su pueblo como una prostituta, cuyos hijos de prostitución, es decir, de idolatría, muestran la historia de Israel. Ser esparcidos, que no iba a tener el Eterno compasión de ellos, pero que al final el Eterno les iba a abrir una puerta de perdón y de amor. Entonces,
Dice, el verso 2 dice, cuando el Eterno comenzó a hablar por Oseas, le dijo el Eterno a Oseas, a Hoshaya, dice, ve, tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye totalmente, apartándose del Eterno. Ahí está. La primera expresión es esta. Lo vas a hacer para demostrarle al pueblo de Israel qué es lo que está pasando. La tierra se prostituye totalmente. Y hablando de la tierra, evidentemente hablando de la tierra de Israel, hablando de la tierra del norte. Todo el reino estaba en prostitución. Y si, imagínense, todo comenzó con Jeroboam primero poniendo 2 becerros de oro y todo lo demás, que por cierto, dicho sea de paso, recordando esto, en el reino del norte, a ver, preguntan para los que han estudiado, en el reino del norte, ¿cuántos reyes hicieron lo malo y cuántos reyes hicieron lo bueno? Nada más para darnos una idea, ¿no? Porque imagínense, para el año 760, 750 y tantos, dice, la tierra se prostituye totalmente. A diferencia del pueblo del reino del sur, que sí tuvo algunos reyes buenos, como dice Mario Leal, en el reino del norte todos los reyes hicieron lo malo. Todos. En la lista de los reyes del norte no hay uno que diga, e hizo lo bueno delante del Eterno, y mucho menos va a decir, porque sacó a los dioses y a los baales, y purificó y limpió, y quitó los becerros. No. Ni uno. Al contrario, cada uno sumaba y más, y sumaba más, cada vez más, la idolatría. Era, viéndolo en una analogía, y por eso el Eterno a través de Ezequiel dice, era una esposa adúltera. Era una mujer impura totalmente, porque se ha metido con todos sus hombres. De hecho, y hemos mencionado también esto, en el mismo libro de Ezequiel, después de decir todo esto del reino del norte, ¿qué dice del reino del sur? Dice, y la vio su hermana, y dice, e hizo lo mismo, dice, y fue peor. Es decir, que a final de cuentas también el reino del sur, el reino de Judá, también pecó y peor. Es decir, ambos reinos que constituían la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, vinieron a ser lo más despreciable y abominable que el Eterno podía ver. Fíjense nada más. Y por la forma que le va a decir el Eterno a Israel es esto: toma a esta mujer, porque al final de cuentas, y bueno, yo no sé, pero nada más imagínense en un país con toda esta idolatría, además cómo estaban las mujeres. Digo, yo no puedo ver más lo que dice en la Escritura, y pues yo no sé, o se iban a las montañas, o se iban al reino de Judá, pero aquello ya parecía Sodoma y Gomorra. De hecho, cuando Shaul de Tarso cita el pecado de Israel, y dice que si no fuera por un remanente, dice, como Sodoma y como Gomorra habríamos venido a ser. Igualitos, dice. Y castigados de la misma forma, si no fuera por el amor del Eterno. Tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye totalmente, apartándose del Eterno. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblam, quien concibió y le dio a luz un hijo. Y aquí empiezan los nombres. Gomer significa, del hebreo 1586, terminación. Terminación, conclusión. También hasta en eso una forma de decir, aquí y así va a terminar, así va a concluir. Ponle por nombre al hijo, porque primero toma a Gomer, dice hija de Diblaim, y le da a luz un hijo, y dice ponle por nombre Jezreel,
porque muy pronto visitaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquí vienen 3 puntos. Número 1, el hijo llamado Jezreel. Número 2, Jehú, uno de los reyes anteriores, y cesar el reino de la casa de Israel. Número 1, vemos Jezreel. Jezreel era un lugar en el reino del norte, al sur de Galilea, actualmente, en esa zona del norte, que era la casa de los reyes. Era un lugar pues bastante, ¿cómo se puede decir? Lujoso, bastante importante, lugares incluso coincidido con el famoso Megiddo, ¿verdad? Lugares donde se realizaron fuertes batallas y ganaron muchas batallas importantes. El Reino del Norte era el lugar fuerte también, el lugar poderoso, el lugar importante, de prestigio, pero un lugar que hacía mención a también el poder de Israel, el poder también que traía, recordaba a Jehú, un rey que también el Eterno usó para castigar a Acab y a Jezabel, pero que el hombre abusó de este castigo, hizo un derramamiento de sangre impresionante, acabó con el linaje de Acab y toda la casa real. Bueno, era una forma de recordar los pecados que había en Israel. Pero por otro lado, también el nombre de Jezreel, de este lugar, aunque lo llevaban otros israelitas, su significado también habla de algo que tenía que ver con el plan del Eterno. En el hebreo 3157 es Yisrael y significa el Todopoderoso siembra. Siembra o esparce. O esparce como cuando se siembra. Esparcir. Aquí estaba dando 2 mensajes. Número 1, los pecados han venido tanto que han terminado en la violencia, en la muerte, en derramamiento de sangre. Ya de por sí la injusticia en contra de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados, del extranjero, de los débiles, de los que eran inocentes, ya era algo cotidiano. Más añádenle a esto, ¿verdad?, persecución, intriga, asesinato, derramamiento de sangre entre familias, entre poderes. Es como todo. Viene alguien con poder, con autoridad, y obviamente lo que quiere hacer contra su contrincante es desaparecerlo. Y lo mata a la esposa, destruye a los hijos, todo, no deja ni una simiente, no deja ni un vástago. Y eso también el Eterno lo ve como algo que excede. Y dice, porque ponle el nombre Jezreel al hijo, dice, muy pronto visitaré la casa de Jehú, hablando de sus pecados, dice, por la sangre derramada. Y número 3, y haré cesar el reino de Israel. Lo haré cesar, lo voy a detener, y eso también se conecta con el significado de Jezreel. Elohim lo va a esparcir, o lo va a sembrar, o lo va a esparcir como cuando se siembra. Han visto eso en la antigüedad, pero hoy día también algunos todavía lo hacen, agarran la semilla y ¿qué lo hacen? Y la esparcen. Sobre todo cuando siembran, por ejemplo, trigo, arroz, ¿verdad?, cebada, cuando hay este tipo de granos que se toman y se esparcen así. Tiene que ver con hacer cesar el reino, lo voy a esparcir. Este tiene 2 propósitos. Número 1, sacarlos de la tierra y lanzarlos hacia afuera. Y número 2, en los planes del Eterno, ese lanzarlos también era para purificarlos. Es como cuando el agricultor en Israel tomaba el grano en su aventador y lo limpiaba, ¿verdad? Y así iba limpiando sus eras. Y entonces tomaba al final el buen trigo y lo que se llevaba al aire, cuando usaban el aventador, era la hojarasca, ¿verdad? La hojarasca.
toda la basurita, toda esa basura que obviamente pues no se consume y ensucia el grano, eso es lo que se llevaba. Entonces lo voy a aventar, lo voy a sacar, pero en eso se va a purificar. Pero eso de lo voy a sacar, lo voy a aventar, se va a cesar, se va a quedar sin su lugar. Lo voy a cesar, lo voy a detener. Y evidentemente estaba hablando de que le iba a poner un alto al reino del norte, se iba a acabar, lo va a cesar y a sacarlo. Dice, sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Fíjense nada más, el arco de Israel en el valle de Jezreel. Es decir, tu arma más poderosa, tu fuerza, tu ejército, tus hombres. El arco significa su arma más poderosa, ¿verdad? Su fuerza, su poderío. Lo voy a romper, dice, en el valle de Jezreel, que es el mismo valle de la decisión, es el tal Megiddo, la zona de combate, la zona donde había tenido tantas victorias, tantas batallas ganadas. En ese lugar y en ese día el Eterno lo iba a cesar y lo iba a juzgar. Ya sabemos, por supuesto, por medio de los asirios. Su extensión y su poderío asirio ya venía en camino, iba avanzando. Lo único que hacía el Eterno a través de los profetas era avisarles, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Si no hacen teshuvá, lo siento, van a venir como un aguacero, ¿verdad? Y van a cubrir toda la tierra. Verso 6, aquí ya está sentenciado. Van a ser esparcidos por toda la sangre derramada, por todas las transgresiones, por todo el pecado. Voy a ponerle un alto a la casa de Israel, al reino del norte, y lo voy a hacer rompiendo su poderío. Recordemos que en la época de Jeroboam II, como lo dijimos en el libro de Amós, el reino del norte había venido a ser un reino poderoso, muy poderoso. Había ampliado sus fronteras, había recuperado todos aquellos terrenos que se fueron perdiendo después de David, porque David había extendido su poderío y su reino hasta la zona del Tigris y el Éufrates. ¿Recuerdan? Que David había extendido su dominio hasta allá y lo tenía bajo tributo. No, en la época de David fue lo que en la profecía se había dicho, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Bueno, en la época de Jeroboam II se fortaleció tanto que en lo que respecta al norte volvió a retomar aquellos zonas regionales que había perdido y se sentía fuerte. Es el arco de Israel, su poderío, sus conquistas, pero no podía imaginar que se iba a quedar totalmente débil, se iba a quedar como un pequeño ciervo enfrente de un león, así de sencillo, iba a ser despedazado. Dice en el 16, de nuevo concibió y dio a luz una hija. Aquí viene, ahora da a luz una hija. Y le dijo, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no, dice, seguiré compadeciéndome de la casa de Israel para perdonarlos. Lo es no, Ruhama viene de Rahum, de Rahem, de compadecerse, de tener piedad, de tener misericordia, pues de tener, ¿verdad? Y vean, aquí otra vez vamos a recordar aquello. El Eterno es amoroso, sí, el Eterno sí perdona, sí es grande en misericordia, es piadoso. Rahum vejanum, ¿se acuerdan? Rahum vejanum, compasivo, piadoso y compasivo. Erejapayim, verá, Gesed, Bemet Gesed, dice, es bondadoso, es amoroso, es bueno, tiene misericordia, dice, pero no dejará al culpable libre. No lo dejará libre, no, para él no habrá impunidad.
Cuando hay un pecado, Él es amoroso y perdona. Pero cuando el pecado persiste, dice, ¿sabes qué? La culpa está ahí. Y mucho tiempo no puedo extender mi amor. Otra vez, lo que siempre hemos dicho, no crean que el Eterno está esperando para soltar el juicio y despedazar a Israel. No, mucha gente cree, que el Dios de la Biblia, del Antiguo, es malísimo y juzga y mira cómo le hace a su pueblo y esto y el otro y tira y ve cómo los maltrata. No, la verdad es de que les dio tanto tiempo, todo el tiempo, pero lo que no sabe la gente es de que el hombre cuando decide mal se trae una consecuencia. Solo el Eterno es el que dice, te la voy a detener, te la voy a impedir y te lo voy a prolongar y otra vez y otra vez y otra vez. Pero llega un momento donde dice, ¿sabes qué? Mi amor es muy grande. Yo soy tardo para la ira, grande en misericordia. Dice, pero ya cuando ya no puedo detener tanto juicio, me tengo que hacer un lado, voy a esconder mi rostro. Y ya no puedo detener más. Fíjense, Él no está mandando el castigo, más bien lo que está haciendo es evitando la consecuencia del pecado. Es lo que la gente no entiende. Y lo vemos con Israel, se lo dejó pasar mucho tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo le deja pasar a las naciones? Tantas calamidades. Simplemente nosotros, ¿cuánto tiempo estuvimos perdidos en las religiones? Digo, a lo mejor algunos no podemos decir, bueno, fue tanto décadas o grave, una vida despedazada, no, pero otros podrían decir, sí, a mí el Eterno me esperó tantos años, tantos pecados, tantos juicios, me libró, me estuvo esperando, por un poquito y paso, algunos pueden decir, por un poquito y estaba perdido. Un tantito más y Él ya no me perdona. Lamentablemente mucha gente, y más con esta predicación barata de la gracia, lo haces todo y lo es todo. No importa, Él es bueno, es bueno, es amoroso, es bueno, amoroso, bueno, puros corazones. Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta que Él está contando todo eso, acumulando. Por eso, en la Escritura dice, ¿verdad?, que si en la ley de Moisés por 2 o más testigos no se perdona a nadie, imagínense aquel que pisoteare, dice, la sangre preciosa del pacto y la tomare por inmunda. Y abuse, dice, y afrente al Espíritu de gracia, o sea, abuse de la gracia. Dice, no le va a quedar otra más que enfrentarse. Enfrentarse a la ira del Todopoderoso. Ahora para Yom Teruah tenemos un canto nuevo que habla de eso, de cómo las naciones van escapando a los juicios, quieren esconderse y aunque digan a los montes caed sobre nosotros, escondernos de la ira del Todopoderoso, ya no habrá más salida. Ahora es el tiempo. También hay otro canto que dice mientras tanto que escucha, que oyes hoy su voz, no hagas como en el día de la provocación. Entonces, el punto aquí es, la gracia no es otra cosa que ampliando el tiempo para que vuelvas y retornes a Él. Pero se ha enseñado que la gracia es, ya no importa, ya al cabo ya los pecados de mañana pasado, los pecados de pasado mañana, del próximo año, así que no te preocupes. Eso es el engaño de Satanás. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo, mucho tiempo, rey tras rey, aún manda a sus profetas y vuélvanse, manda a Amós y quién sabe qué le hacen. Manda a Oseas, manda desde Joel, etcétera. ¿Y qué pasa? A nadie. Nadie escucha, nadie quiere, nadie obedece. No me compadeceré más. Vean lo que dice. Concibió una hija y le dijo, ponle, no me voy a compadecer. ¿Y qué dice? Porque no seguiré compadeciéndome de la casa de Israel para perdonarlo. ¿Se dan cuenta? Es decir,
El Eterno se había estado compadeciendo antes y había estado perdonando. Y llega un momento y dice, ¿sabes qué? Ya no. Y el castigo se iba a acercar. De hecho, como en Ezequiel se habla que las dos fueron iguales, pero el sur tiene una leve respuesta, vean lo que dice en el 7. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Eterno, su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿A qué se refería esto? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es esto? Váyanse otra vez al gráfico. Vámonos a Oseas 731, 722. Bajamos hasta el reino del sur, vemos a Ezequías 716 al 687, un rey que oró y le dijo, Eterno, perdónanos, sálvanos, líbranos. Vienen los asirios, vienen arrasando. Le dice a Oseas, le dice Oseas, o por medio de Oseas al pueblo, no me voy a compadecer más. De Judá sí. Por eso, desde la época de Ezequías, el Eterno los perdonó y todavía le dio tiempo. Fíjese, les dio todavía tiempo, les dio todavía 100 años. Más o menos. No, poquito más de 100 años. Pero aún así Judá también pecó y finalmente, aunque no vinieron los asirios, vinieron los babilonios. Pero el punto aquí es este. Dice, no me voy a compadecer de ellos. Se acabó. Y vean, y en el caso de Judá, dice, no los voy a salvar con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Este nada más hace como un paréntesis, como un espacio. En realidad le sigue hablando a Israel y sigue hablando del asunto con Israel. ¿Qué es lo que pasó con Judá en la época de Ezequías? ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado antes, lo estudiamos ya, lo vimos en el libro de Isaías, Jeremías, hablamos de esos episodios. Estaban los asirios en campamento preparándose para hacer lo mismo a Judá como le hicieron a Israel, y sale el ángel del Eterno en un solo momento de la noche. 185,000 soldados asirios los despedazó. Pero me compadeceré de la casa de Judá, al menos por medio del juicio de este reino que venía del norte. Si alguien puede buscar la cita, por ahí está en el libro de los Reyes, está el rey Ezequías, está orando, y dice que en la noche aparece el ángel del Eterno, y en un momento, imagínense nada más, el ángel del Eterno solo, 185,000. De esa forma extiende por supuesto el tiempo a Judá, pero sabremos más adelante que a Judá también le toca finalmente el juicio por medio de los babilonios. Bueno, sigue. Lo Ruhama, dice aquí, o Lo Ruhamá. Lo Ruhama, bueno, de Rahum, no más me compadeceré. A ver, pone aquí Gabriela García, Romanos 2:5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Todopoderoso. Fíjense nada más, aquí está lo que mencionamos hace rato. En palabras de Shaul de Tarso, por la terquedad de tu corazón no arrepentido, que no vuelves al Creador, ¿qué es lo que haces? Acumulas ira. La gente no se da cuenta, no tiene ni idea. Pero es como cuando la gente está en el súper, ¿verdad? Que lleva sus carritos así llenos y nada más pasa el producto, pip, 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 y va marcando, y la gente bien confiada, sí, échale tú, échale, y nada más cuando le dicen, es tanto. ¿Qué? Así imagínense para el día del juicio, la gente hoy viviendo, claro,
Se les ocurre decir, pero nadie me quita lo bailado. No, espérate, te la están contando, te la están contando, te la están contando. Aquel día que el Eterno juzgue a las naciones y juzgue a cada alma, sabrás cuál es tu galardón. Por eso en Apocalipsis dice, el que es injusto, pues siga siendo injusto. El que es inmundo, pues siga siendo inmundo. Pero el que es justo, siga practicando la justicia. ¿Qué les parece? Y el que es puro, siga purificándose más. Es lo último que aconseja en Apocalipsis. ¿Sabes qué? Cada quien va a decidir. Pero no te confíes, porque cada acto, aunque te hagas el que hay, a veces, miren, ¿saben cuál es el mal en el mundo? Hoy día el mal en el mundo es, es que tuve un arranque. Es que soy bipolar, ¿verdad? Y yo no sé eso, estoy enfermo, así que, bueno, aquello es como el otro, pero no soy yo, ¿eh? De veras, se me mete el chamuco, yo qué sé, la gente así dice. Pero no deja de vivir ni vuelve al Eterno, ni cambia, ni quita eso. Y la gente en el mundo, pero bueno, ya pasó, y al rato otra vez, y otro lo mismo. Y una vida así, y creen que tienen una vida completa, tranquila, alegre, y no pasa nada. Ya hicieron esto, hicieron lo otro, una cosa, la otra, y así están. Ese sistema enfermo del mundo humanista, que ya ni pueden discernir cuánta maldad están acumulando en sus vidas. Aquí pusieron el texto, gracias, sobre el asunto de Mario Leal, Segunda de Reyes 19:35. Ahí está. 185,000 en el campamento de los asirios. Gracias por el detalle, está para los que lo necesiten. ¿Y qué más? Apocalipsis 22:11, gracias Mario Leal. El que es injusto sea aún más injusto, el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. Es más, ni siquiera te dice confórmate ya con un nivel, con un estatus, ya al menos ahí la lleva. No, avanza, sé más justo, sé más santo. Ni conformarte, ni echarte para atrás. Es más bien avanzando. Otra vez, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Muchos procurarán y no podrán. Así lo dice. Y así es, la escritura es fuerte, así es. Bueno. No lo salvaré con arco ni con espada, ya dijimos esto, es milagro, ¿verdad? Del ángel del Eterno. Oseas 1:8, cuando destetó a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Le dijo, ponle por nombre Lo Ami. Y eso significa no Ami, pueblo mío. No es pueblo mío. Dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré para vosotros el yo soy. Y aquí viene otra sentencia más en el proceso del juicio. En el proceso del juicio está pasando tres cosas. Número 1, los voy a esparcir. Número 2, no me voy a compadecer más. Y número 3, ustedes no son mi pueblo. De entrada los desconoce. Y vean, le habla al reino del norte, le habla a ese estado poderoso, fuerte, a ese estado rebelde que rechaza a los profetas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hay una promesa que el Eterno hizo y que aquí todavía lo sostiene. Aquí hay dos cosas. Número 1, una promesa que Él hizo. Van a ser una multitud. Ya definitivamente con lo que ha pasado en los siglos anteriores y hasta ese entonces, por medio de ellos no. ¿Por qué? Porque se va a perder y va a quedar un remanente. Pero ¿cómo lo va a hacer? Vean lo que dice en el 9, en el 10. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.
Y sucederá que de donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohim viviente. Voy a leer de una vez el 11 porque esto es de detallarlo. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno, y designarán un único caudillo, y resurgirán de la tierra, ¿se acuerdan? Como huesos secos, porque es el día grande de Jezreel. Entre palabras y códigos y figuras, aquí está mencionando el gran misterio, que por supuesto ya fue revelado, y el Brit Hadashah y las cartas está para eso. Bueno, ¿qué significa todo esto? Vamos por partes. Número 1, el reino del norte cayó en lo peor, ya no hay oportunidad, ya no hay vuelta de regreso. Se va a cumplir lo que dice la Escritura. Después de haber sido muchos, quedaréis pocos, solamente un remanente. Y déjeme tocar un punto porque importante es esto, cómo es que va a volver a sumarse en Israel. Ahorita vamos a citar algo, porque hay una doctrina que algunos de ustedes ya conocen, que viene del judaísmo, que viene, para ser exactos, de la doctrina de Shabbatai Zvi, enseñada desde Isaac Luria, con el asunto de las almas perdidas que tienen que hacer tikkun, la corrección del mundo y la corrección judía, que dicen que almas judías están esparcidas entre las naciones cristianas especialmente, y dicen ellos son las tribus perdidas, que nunca volvieron. Obviamente ellos, porque creen en la reencarnación, porque creen que alma judía es alma salva o debe ser alma salva, y si no está salva es porque anda errante, transmigrando de generación en generación, y dicen ellos un día tiene que venir la restauración o el tikkun, la corrección. Ya hemos hablado de esta teología de la restauración, que está bien metida en la cristiandad en muchas facetas, restauración, que no tiene nada que ver con la Escritura no habla de ninguna restauración, habla de teshuvah, habla de volver, y en todo caso habla de reconciliación, pero eso de la restauración se metió en todos lados, y en muchas facetas, pero especialmente en el asunto, ¿verdad?, de las almas judías. Dicen ellos tienen que hacer tikkun, y andan ahí entre la cristiandad, fueron conversos a la fuerza, y sefarad, y quién sabe qué, y los apellidos, y un montón de estas cosas que ya todos sabemos, hemos escuchado, y muchos salimos de ahí. Y dicen ellos, y hay predicadores que dicen, ahí están entre todas las naciones los incontables. Hasta usan el número de incontable con eso de que no se pueden contar. Bueno, ¿cómo no? Si hoy día hasta se tiene un censo a nivel mundial, casi 8,000 millones de personas. Un tercio de musulmanes, otro tercio, ¿verdad?, de cristianos, etcétera. Otro tercio de hindúes, o no sé de qué más, ¿verdad? Y minorías evangélicas y todas estas cosas, pero entra todo un tema aquí judío cabalista. Judío cabalista lo digo porque es cabalista el asunto de la reencarnación o la transmigración de las almas. Todo para traer este profeta al presente y decir apenas se va a cumplir. Pero en realidad, si vamos a la historia y vamos a los mismos textos bíblicos, número 1, sí, Israel fue castigado, fue llevado al exilio, fueron esparcidos, fueron perdidos muchos, como Shaul de Tarso también lo dice, ramas desgajadas, no vueltas a injertar, pero un remanente regresó. Después de que fueron purificados, un remanente regresa, y a partir de ese remanente, en el regreso en la época de Zorobabel, Esdras y Nehemías, otra vez viene la recuperación de la descendencia. Es importante saber en la historia que después de que regresan y se establecen otra vez,
en lo que fue el reino de Judá, ya lo que se conoce como el reino de Judá solamente. También vienen israelitas, y también después de 500 años, para la época del primer siglo, según los censos y las estadísticas, los judíos eran un gran número dentro y en el exilio. Y no estaban perdidos necesariamente, estaban bien identificados, sabían su judeidad, sabían todo lo que tenían que saber aún en el exilio, y no estaban perdidos. Y este mensaje de redención finalmente de Yeshua por la buena nueva también fue llevado a todos ellos. Fueron los que primero creyeron durante 15 años, durante 17 años antes de que se abrieran las puertas a los gentiles. Ya los emisarios andaban en todo Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria y a los alrededores y en todas las ciudades de la diáspora, llevando este mensaje, y estaban a punto de dar a luz a un gran número de creyentes hasta el día de hoy. Tenemos que entender la profecía como el Eterno lo va dando, cuando los siembra hacia afuera, y después de hacia afuera vienen más hijos. Dice de la estéril, también vamos a leer otro texto más adelante. Entonces, bueno, número 1, aunque los esparce, aunque ya no tiene compasión de ellos, y ya no es su pueblo, él, cuando trae el remanente, le vuelve a decir pueblo. Más adelante vamos a ver que aquí dice, y esto, por cierto, es un texto que Shaul de Tarso, si no mal lo recuerdan, los romanos también cita. A aquellos que se les dijo no pueblo, se les volverá a decir pueblo mío. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Quiero que vayamos rápidamente a Jeremías. Es importante esto, porque todos los y también viene en Isaías, un texto importante sobre el retorno de Efraín, de Israel. Y también lo dice, donde más viene, por ejemplo, bueno, sobre todo Jeremías y Isaías, sobre todo vamos a ver Jeremías 31. Vean lo que dice Jeremías 31. Dice, y Jeremías habla también en el mismo sentido, el juicio, el castigo, los pecados, el exilio. De hecho, Jeremías es el que cita 70 años de castigo, porque Daniel cuando ora dice, como dijo tu siervo Jeremías, 70 años. Jeremías lo sabía muy bien. Vean lo que dice. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré Elohim de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Aquí también lo vuelve a decir. Así dice el Eterno, el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto, Israel va en busca de reposo. El Eterno se apareció de lejos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vean, aquí habla lo que acabamos de hablar en Oseas. Mucho. Otra vez te edificaré en el regreso, y quedarás edificada, oh Virgen de Israel. Vean, la purificación con el remanente vuelve a llevar el nombre de virgen, ya no adúltera. El remanente que se consagra. Otra vez adornarás tus panderos y saldrás en alegres danzas en el retorno. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan las cosecharán. Será tiempo en que los atalayas en el monte de Efraín griten en pie, subamos a Sión, al Eterno nuestro Elohim. Así dice el Eterno, gritad jubilosos por Jacob, gritad con alegría ante la cabeza de naciones, hacer oír, alabad y decid, el Eterno ha salvado a su pueblo, ¿qué dice? El remanente de Israel. Y no eran solo de la tribu de Judá, aunque se les llaman judíos, eran de todas las tribus. Ahí está, lo pone aquí también Jimena. El remanente de Israel son los que regresan, son los que edifican, son los que levantan las murallas, el templo otra vez, son los que después de 500 años aguantan y hasta que viene el Mesías. Miren lo que dice en el 8, Jeremías 31:8, mirad, yo los hago volver de la tierra del norte. ¿Regresaron? Claro que regresaron. ¿Cómo? Pero si los judíos y los mesiánicos y los efraimitas y los sionistas y todos los istas y todos estos ismos dicen que no regresaron y que están perdidos en las iglesias cristianas. Esa es una teología judía que le conviene a ellos para que se sume toda la cristiandad a apoyar el Estado sionista y seguir masacrando gente y seguir haciendo todo el desastre que están haciendo y todas las aberraciones que hacen en la tierra. Ese es un engaño, Satanás, el engaño de los últimos tiempos, para que crean los que dicen ser y no lo son, porque son sinagogas de Satanás.
Y todo es un chantaje también, porque salen con que, ay, tienes que bendecir al pueblo de Dios, y tienes que apoyarlo, y tienes que todo, y ahí va todos diciendo, ay, sí, porque somos las tribus perdidas, ay, es que traigo el apellido fulano, y todo es una composición ya por siglos de la judeidad. ¿Cómo? Pues es que Jeremías, el Eterno a través de Jeremías dice, mira, yo los voy a hacer volver de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra, de los confines de la tierra. También lo dice al final de los libros del segundo de los Reyes, segundo libro de los Reyes, cuando habla del retorno, también lo dice Esdras y Nehemías sobre todo. Haznos volver. El Salmo 126 tiene que ver con eso. Cuando el Eterno hizo volver. Ah, no, pero vienen los tergiversadores, adúlteros de la Escritura, pro-judíos, pro-sionistas, efraimitas, y dicen, no, cuando el Eterno haga volver, y que de Sefarad, y que de las Américas, y que los apellidos, y que vamos juntos agarrados de la mano al monte Sión, y subamos y apoyemos a los sionistas, y matemos a los árabes, y todas estas enfermedades, de veras, vienen de Satanás. Cuando el Eterno hizo volver, dice en el hebreo original, a los judíos que estaban ya regresando al exilio desde la época de Zorobabel, Esdras y Nehemías, que regresaron en varios, porque fueron 3, así como fueron 3 deportaciones, también regresaron diferentes grupos. Y esos salmistas decían, cuando el Eterno hizo volver la cautividad, nos parecía que soñábamos. Mira, yo los hago volver de la tierra del norte, de los asirios, y los reuniré de los confines de la tierra. En la época, ¿se acuerdan de quién? De Ciro, sí, Ciro, cuando finalmente conquista también a los asirios y a los babilonios, y somete 120 y tantas naciones poderosas, y se hace un reino poderoso. Él da el edicto, dice, regresen todos los que quieran regresar, es tiempo de regresar, dice el Eterno. Y con ellos a ciegos, a cojos, a la mujer encinta junto con la que dio a luz, en una gran asamblea volverán acá. Sí, marcharon llorando, los haré volver entre consuelos y los haré andar junto a torrentes de aguas por una vía llana sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Se dan cuenta? Hablando del reino del norte y hablando de Efraín. Y Efraín es el que se fue primero, las 10 tribus perdidas, y sí, se perdió lo que se perdió, pero los que volvieron era lo que el Eterno estaba programando, un remanente será salvo. Shaul de Tarso también lo mencionó, un remanente será salvo. Verso 10, oh naciones, escuchen la palabra del Eterno y hacerlo saber en las costas lejanas. El que esparció Jezreel, el que Jezreel a Israel, el que lo esparció, lo aventó, como los granos se avientan, lo va a volver a reunir y lo guarda como el pastor a su rebaño. El Eterno se le perdieron, no se olvidó de ellos. Ahí está, porque el Eterno ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de uno más fuerte que él, y vendrán con aclamaciones a las alturas, a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Eterno, al trigo, al vino, al aceite, las crías del rebaño, a la vacada, y su alma será como huerto bien regado, y nunca más tendrán dolor. Y aquí viene, vean todo esto, la doncella gozará danzando juntamente con los jóvenes, con los ancianos, porque cambiaste mi duelo en alegría, los consolaré, los alegraré después de su dolor. Y viene todo esto también viene en Oseas, y todo tiene que ver con el regreso, y todo tiene que ver con lo que dice Esdras también. Y los salmos posexílicos decían, estaremos alegres, grandes cosas ha hecho el Eterno. Estamos alegres, estamos alegres. Y lo más interesante, como saben en Jeremías, es de que concluye todas estas promesas en el nuevo pacto. Aquí haré un nuevo pacto. Pero antes de que lleguemos a Jeremías tenemos que regresar a Oseas, porque aquí solamente estoy tomando una referencia extra que coincide, que suma, que es lo mismo y que tiene que ver con lo mismo de aquí. Con todo, el número de los hijos de Israel será como arena del mar, cual con aquel remanente que regresa, se establece otra vez en la tierra después de 500 años, porque el plan del Eterno
no termina con el retorno, ni siquiera con el Mesías. El Mesías lo viene a hacer más grande. No se puede medir ni contar. Sucederá que desde se les haya dicho, sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mis pueblos, se les dirá hijos del Elohim viviente. Y vean cómo la profecía está abarcando todo el tiempo de redención hasta Yeshua. Donde se les dijo otra vez sois mi pueblo, aunque hay etapas y partes en el regreso del exilio que el Eterno los reconoce, que los regresa, que les da templo otra vez, santuario, otra vez bodas, voz de canto, voz de júbilo, kol sazón, kol simcha, kol hatam, kol kalam. Y eso ocurre, también eso viene más adelante. Finalmente, ¿en dónde iba a concluir esto? ¿Se acuerdan? Iba a concluir todo con el nuevo pacto. Y seréis un pueblo para mí, yo seré vuestro Elohim. Andaré entre ellos, habitaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. La verdad es de que la profecía está abarcando todo este proceso de redención. Número 1, esparcirlos, así como se avienta en el aventador, tomar un remanente, el cual sembrarlo en buena tierra, el cual da a luz más hijos, y el cual después de eso se abre las naciones, a todo tipo de naciones, y entonces viene otra gran multitud. Fíjense nada más. Gracias, Jimenarse. Aquí está 2 de Crónicas 36, 23, lo que estamos diciendo, escrito históricamente, vean, y después de Jeremías, estamos hablando casi 200 años después. Esto es lo que Ciro, rey de Persia, decreta. El Eterno, el Todopoderoso de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra, más de 120 y tantos, y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Vean, todo aquel que de entre ustedes pertenezca a su pueblo puede regresar, y que el Eterno, su poderoso, lo acompañe. Imagínense nada más, esto está profetizado. Los haré volver, los traeré de regreso. ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar al exilio, encadenados, arrastrados, esclavizados 70 años? Después dice, oye, ¿cuándo va a ser eso? Después de 70 años, una generación completa, 70 años afuera. Pero los que estaban ansiosos, anhelando regresar, regresaron. Ciertamente muchos se quedaron fuera y no estaban perdidos. Realmente se quedaron fuera y estaban siempre ahí esperando. Tanto que en la época de Yeshua, en la época de los apóstoles también, sabían de las comunidades que estaban en el exilio y todos los judíos que asistían a las sinagogas. Pero al final de cuentas estaban esperando, ¿qué? Al Redentor. Y si vemos la profecía completa, es hasta la época de Yeshua, cuando viene el Ruach HaKodesh, que el Eterno completa su profecía también por medio de los profetas, sobre todo Ezequiel, en donde dice, y entonces yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué les parece? Hasta entonces vosotros son mi pueblo. Se les dirá hijos del Elohim viviente. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ir a través de la historia y los acontecimientos. Si hubo un exilio, vemos el retorno, vemos este remanente santo, vemos cómo se trabaja en 500 años este asunto hasta el Mesías, todos los que creen, la venida del Ruach HaKodesh, habitaré entre ellos, seré yo su Elohim, ustedes serán mis hijos. Es decir, no hay duda, es decir, ¿a dónde quieres tú mandarlo al futuro? ¿A dónde mesiánico, efraimita, sionista, prosionista, judaizante, todos estos lugares, cómo es posible? No entiendo cómo lo dejas, te tuerces, lo brincas y crees que en el futuro, y crees que están perdidas las tribus, solamente porque Isaac Luria, qué cosa metió, lo dijo, y el otro también, Shabbatai, todos, uno bien Lurias y el otro Shabbatayado, deschavetado, por eso viene ahí esos nombres locos, que descomponen, y la reencarnación. Y oigan, yo llegué a conocer creyentes en Yeshua
incluso ya observantes de Torah, que terminaron diciendo, no, hermano, es que la reencarnación, y mira la transmigración, y las almas, y les digo, bueno, ¿qué no entienden? ¿Dónde está eso? Y además, ¿qué no saben la historia judía, cómo se descalabró tantas veces, y cómo llegaron a inventar estas locuras nada más para estar un tantito tranquilos de su subconsciente? Es que es tan claro en la historia y en la escritura. Pone Gabriela Romanos 9:27, por ejemplo. También Isaías clama, también Isaías, no solamente Oseas, no solamente Jeremías, no solamente Moisés, también Isaías: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ese remanente en la época de Yeshua también fue un remanente. Hubo muchos israelitas que no aceptaron. Igual en las naciones, 8,000 millones de personas. Escuchen cuántas personas prosiguen a la búsqueda del Creador y regresan a Él. De veras que si somos calificados por el Eterno como gente que hace teshuvá, imagínense la diferencia entre los que no quieren nada. Oigan, 8,000 millones de personas casi en esta tierra, privilegiados, los que el Eterno nos ha dado la oportunidad de volver a Él, de ser un remanente, y de ser llamados también pueblo, y de ser llamados hijos del Elohim viviente. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 1, y les dio potestad de ser llamados hijos de Elohim. ¿Se dan cuenta? Ahí fue. A todo aquel que cree, viene el Padre, regresa, reconoce Yeshua, dice Juan capítulo 1, Evangelio, se le fue dado potestad de ser llamado hijo del Todopoderoso. Ahí estamos. Ahora permanezcamos. El punto aquí importante, el llamado finalmente en la reflexión y en lo que corresponde a nosotros es: escuchemos, volvamos, no solo permanezcamos, sino avancemos más adelante. Ya lo puso por ahí nuestro hermano Mario Leal, lo que es Apocalipsis, es finalmente la última recomendación, el final, el capítulo 21. Practica la justicia, practica más la justicia. Te estás santificando, santifícate más. Es lo que está diciendo la palabra profética más segura. No podemos ser indiferentes, decir, ya estoy bien, ya está todo tranquilo, ya la hice, ya, no, pues ya mi nombre ya está en el libro de la vida, ya, o sea, lo bailado nadie me lo quita. ¿Qué es esa locura? Al contrario, avergüénzate, humíllate, lávate tanto como para arrancarte toda esa impureza y decir, Padre, ¿cómo quisiera estar totalmente limpio, o verme tan limpio y tan esforzado? Tenemos que esforzarnos, ¿no? Yeshua lo dijo: esfuerces a entrar por la puerta angosta. Muchos están procurando y no pueden. Ahí están todas las religiones, ahí está todo el cúmulo de religiones, denominaciones, sectas, interpretaciones, teosofías, filosofías, todas estas cosas, intentando, y Dios, y agradando a Dios, y Dios aquí, Dios allá, y esto y lo otro, y Buda, y Krishna, y Alá, y Dios, y todo esto, todos buscando su forma, esforzando y queriendo, pero no entran y no pueden entrar, porque llevan cargado toda la liturgia y todo el materialismo y todo este mundo. Ponen aquí: corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y la salvación. Mashiach, que es el que nos va a introducir, es la puerta, el autor y consumador de la fe. Ahora vean esto, en el 11, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno y designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra como los huesos secos, dice Ezequiel, porque es el día grande de haber sido esparcidos, de haber sido sembrados, de haber sido lanzados.
Vean esto tan impactante. Por un lado tenemos un acto, una promesa, un hecho que pasó cuando regresan del exilio y toman a Zorobabel como líder, como caudillo, y los trae de regreso. Se reúnen. Importante que después de que era un reino dividido, y se odiaban y no podían verse uno al otro, ya saben, hasta se quedó en la historia, es que judíos y samaritanos no pueden ni verse. Bueno, todavía seguía la enemistad. Es decir, aquel Zorobabel que la hizo de caudillo de una u otra forma, dice la Escritura que tanto él como Yehoshua solamente eran figuras, eran presagios, dice, eran señales. Pero ¿quién fue ese caudillo verdadero que juntó a Judá y a los hijos de Israel, que los unió en uno? ¿Se acuerdan que antes de eso David había unido a Israel en uno, como un solo hombre, dice? Nadie más lo pudo hacer. ¿Quién fue Yeshua el Mesías? Que fue designado aquí en un sentido o alegóricamente como caudillo, pero en el sentido de instrumento del Eterno, como alguien que iba a unir, iban a resurgir de entre la tierra como granos muertos, a ser vivificados y a poder ser cosechados, no solamente en Israel, sino en todas las naciones. Y junto con ellos más fruto de las naciones. Cuando di un comentario, una clase, ese día, un día que andaba bien malo, por cierto, y ahí con mucho esfuerzo me salió la voz. ¿Se acuerdan de el hijo pródigo, la clase del hijo pródigo y la oveja perdida? Que por cierto hasta le puse ahí mal el texto, ¿verdad? Andaba todo, lo que quería era dormirme, pero el Eterno me dio fuerza y hice la clase esta. Y hablamos de cómo Yeshua hace que este hijo pródigo, esta oveja, regrese al Padre. Y no solamente esta oveja, las dos ovejas las une, a los hijos pródigos, ¿verdad? Los une y hace un solo cuerpo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en esa parte? A ver si alguien puede poner por favor ese texto donde el Cohen Hadol dice que le tocaba servir en aquella época, que dijo, ustedes no saben nada, dice, es mejor que muera un hombre por toda la nación, que toda la nación perezca. Dice que lo dijo sin saber, estaba profetizando. Y no solamente dice eso, sino que iba a unir, dice, a todos los hijos de Israel en uno. Y no solo eso, iba a hacer también que eso se abriera hacia las naciones. Fíjense nada más lo impactante y lo poderoso que es los hechos en la historia en Israel hasta la buena nueva, que conecta la voluntad del Creador. Fíjense nada más. Pone Jimenez Hechos 2.36, por consiguiente sepa con seguridad todo Israel que el Todopoderoso ha constituido Señor y Mesías a este mismo Yeshua, a quien ustedes han colgado en el madero, empalado. Él, el Padre, lo constituyó y lo puso como un caudillo, como un salvador, como un juez, como un maestro, como un rabí, como un roé, como un guía, el Mesías, rey, príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense nada más. Gracias, ahí está Juan 11:50, pone Gabriela. ¿No se dan cuenta? Dice. Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Pero pongan lo que viene más adelante, a ver si alguien lo puede agregar. Dice que ellos entendieron que esto que profetizaba no solamente era que él iba a morir por toda la nación, sino que además el Mesías iba a unir a todos los hijos de Israel en uno. Mira nada más en estos últimos versículos, en estos últimos 2, 10 y 11, cómo vemos tomando Jeremías, y podemos tomar Isaías, y podemos tomar Ezequiel, y Shaul de Tarso, los romanos, y podemos tomar los evangelios, y de veras es maravilloso, y hasta mismo Moisés meterlo, y es maravilloso, el plan del Eterno bien realizado.
Aquí, gracias Gabriela, Juan 11, 51 y 52 agrega, pero esto dice, no lo dijo por sí mismo, sino que siendo ministro, gran ministro de aquel año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, bien, sino también para congregar en uno, lo que está diciendo Oseas 1:11, a los hijos del Todopoderoso que estaban dispersados. Jezreel maravilloso. Lo hizo el Mesías, no tienes que esperar a que lo haga Herzl acá, a que lo hagan los sionistas. Yo me acuerdo todavía un tipo que, verdad, que mucha Biblia, que maestro de la Biblia, que conferencista, que por aquí, por ahí, que no sé cuántas cosas, y según muchos misterios y mucha Biblia, lo que sea. Oye, estaba diciendo que el sionismo es el que iba a unir a los judíos y a hacerlos de regreso, y a subir a las 10 tribus y a unirlos todos en un solo hombre, y que iba a venir la redención por medio del sionismo. ¿Se dan cuenta las barrabasadas que dicen estos supuestos maestros y conferencistas? Que lo único que dicen nada más es lo que leen de los rabinos, de los mesiánicos, de los dichos talmúdicos, nomás se la pasan citando a la tradición sin cotejar y sin ver lo que dice la profecía, ni los mismos evangelios, y lo dice claramente. Y no solo por la nación, Juan 11:52, sino también para congregar en uno a los hijos del Todopoderoso que estaban dispersados. Vean, Oseas 1:11, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno, designarán a un solo juez, y resurgirán como huesos secos de la tierra. Casi nomás le faltó decir aquí para completar lo de Ezequiel, porque el día de la cosecha es grande. El día de Jezreel tiene que ver también con siembra y cosecha. Lanzas para afuera y para esparcir, siembras, pero luego cosechas. Tiene que ver con un mismo sentido. No solamente aventar, porque el misterio está aquí. Con todo, vendrán a ser una gran multitud. Entonces, la misma, como dicen muchos, es que la misma Biblia se interpreta sola. Claro que se interpreta sola, y te lo está diciendo claramente a través de la historia, y aunque lo dividan 600 años, 500 y pico, era un plan de redención. Es que toda la gente quiere que en un momento el sionismo y su Mesías y no sé qué tanto, y que el templo y que la vaca roja ya está, y que a ver quién va a limpiar su popó, y a ver quién la va a lavar, y a ver quién la cosa, quién va a estar en el muro y en el templo, y que subamos de la mano y cantemos el Salmo 126, y puras de estas barrabasadas, como este individuo que pone aquí, y otros, muchos que son puros estos del efraimismo, y que las 10 tribus perdidas, y que los apellidos, y que ya vamos, y que no sé qué, y que el tabernáculo de David se está levantando apenas, y todas estas barrabasadas que provienen de las barrabasadas del más barrabasadote. Por eso está Luria y el otro está deschavetado. Los dos hicieron esta locura que se resumió en esto del Tikkun Olam, el Tikkun de Israel, y el judaísmo y el efraimismo y el mesianismo y todos estos sismos, y por eso muchos todavía entenebrecidos. Pero la profecía es muy clara, y sobre todo los evangelios son contundentes. Y este capítulo Juan 11:51 es el que hice alusión a aquella clase del hijo pródigo y la oveja perdida. En esa clase que yo se las recomiendo para que se las pasen a todos estos sismos, que es muy claro. No solamente dice en el 52, Juan del 11 del 50 al 52, profetizaba sin saber, sin querer. Sabía que él iba a salvar a la nación, y no solamente a la nación, sino a todos los que estaban en el exilio, dispersos, Jezreel, lanzados. E iban a resurgir de entre la tierra. Por eso Shaul de Tarso dice, estábamos muertos en delitos y pecados, y él nos vivificó como granos que estaban en la tierra sin lluvia. Viene la presencia divina y cae sobre ellos, y empiezan a crecer nuevas plantas y nuevos frutos. Y luego viene también, y ya después viene todo el asunto sobre las naciones gentiles,
Porque muchos saben con que, bueno, es que estaban en el exilio y estaban entre los gentiles. Espérame. Del 50 en adelante vinieron a entrar naciones gentiles que no tenían ni siquiera vínculo semita. Con eso digo todo. Ya siquiera vínculo semita, pero por otros linajes fuera de Abraham. Pero hay naciones que tienen vínculos jafetitas y camitas, nada de vínculo semita, y aún así están siendo salvas si regresan al Creador. Es simple. ¿Cuál es el problema? Todas estas doctrinas, ¿verdad?, que van a converger con la sinagoga de Satanás. Los que dicen ser y no lo son. Y te empiezan a engañar y te empiezan a decir, nosotros somos el pueblo, bendícenos porque si no te va a venir maldición. Y entonces ayúdanos porque nosotros te dimos a Jesús, que es tu Dios, y ya saben todas esas cosas, y ayuda al pueblo, y que, bueno, es una organización tan sistémica y sistemática que hasta en la política. No sé si alguien sabe cuántos millones de euros cobra, por ejemplo, el Estado israelí, por ejemplo, a Alemania, por ejemplo, ¿no? Las naciones que les mataron a los supuestos 6 millones, ¿verdad? En el holocuento, ¿verdad? Dicen por ahí. Un holocuento de 6 millones y cobrando millones de dólares por el supuesto daño irreversible, ¿no? Tantos engaños y tantas cosas, y toda la cristiandad ahí adorando a la bestia, ¿verdad? Y al dragón y al falso profeta, y todos apuntándose allá, y todos hacia el templo, y todos hacia que el milenio, que los judíos, y todos bajo el mismo engaño y el mismo poder engañoso. El Eterno nos libró, gracias Él. Gracias que ha sido bueno. ¿Por qué? Porque es Yeshua, el Mesías, enviado del Todopoderoso, celestial, enviado de los cielos, con todo poder, que se humilló para hacer un solo cuerpo con todos los israelitas y con todas las naciones que vienen a Él. Por eso en Hechos 15, como recién lo acabamos de estudiar, por el profeta Amós, en Hechos 15, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Para levantar el tabernáculo y que vuelvan todos aquellos que le buscan, y el tabernáculo de David que estaba caído, y dice, tomar pueblo para sí de entre las naciones. De entre las naciones. Nosotros somos parte del pueblo. Ya no somos ni extranjeros, ni arrimados, sino hijos también, conciudadanos de los santos, miembros de la familia del Todopoderoso. ¿No es maravilloso? Y aquí están todos estos hijos, ustedes y todas otras generaciones, ya en 2000 años, aunque hay un remanente en cada generación. Apocalipsis dice, vi una gran multitud de todas las naciones, incontable. Así que también aquí están estos otros hijos que le salieron ¿de dónde? De esta redención, de este Mesías Salvador. Y ahí estamos. Y ahora, como hijo, ¿qué necesitas hacer? Permanece en la obediencia del Padre, permanece en la fidelidad, permanezcamos en este amor, ya no abusando de la gracia, ya no, como dice en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Pues no abusando de la gracia, pues finalmente es lo que dice, es lo que significa. Y al contrario, practicando más la justicia y santificándonos más. Esa es nuestra respuesta, simplemente es respuesta. Pero lamentablemente, por supuesto, en el mundo el engaño seguirá. El engaño seguirá y muchos engañados seguirán tras eso. A veces por más que hacemos y esforzamos, pues no se puede. Pero en la medida de lo que podemos, participemos de esto y digámoslo a los cuatro vientos. Gracias al Eterno también que nos ha dado los medios para compartir esto, fíjense. Porque no solamente yo, ustedes, seguramente muchos de ustedes, o si no es que todos andamos por el mismo camino.
catolicidad, cristiandad, mesiandad, efraimismo, sionismo, estas cosas, y de pronto creíamos que sí, que estamos, que el otro, y de pronto nos damos cuenta, ¿verdad?, del engaño de Satanás, del falso profeta, la bestia y la ramera y todas estas cosas, y tenemos que salir, empezamos a salir, empezamos a compartir, y empezamos a coincidir, y empezamos a decir, bendito el Eterno que nos abre los ojos y nos permite unirnos y vivir esta verdadera unión en el Mesías, en este cuerpo verdadero. En el cuerpo verdadero, que todos lleguemos a ese propósito de redención final en la eternidad, los cielos que Yeshua prometió. Porque hay muchas vendas, que todavía hay muchas vueltas de venda que todavía hay que quitar de mucha gente. Muchos se resisten. Pero sigamos haciendo nuestro esfuerzo, siempre sembrar, y es igual como en la profecía, ¿verdad? La palabra, ni modo, a veces hay que regarla así, y a veces cae en buena tierra, y es el Eterno el que hace el milagro, y es el que da el crecimiento. Bendito Él, que lo hace para nosotros. Así que aquí está Oseas, ya entrando más que en temas de juicio, de que va a arrasar y que va a destruir, ya más en temas de este amor, de este perdón, de esta profecía que va a abarcar hasta el Mesías y que va a traer consigo todo este fruto de las naciones, todo este fruto de las naciones. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente permanecer y seguir saliendo, ver, como dice la Escritura, salid de ella, salgamos. Y bueno, capítulo 1 de Oseas, ya nada más desde aquí, el gran amor, la profecía y la oportunidad también para nosotros de las naciones. Amén. Así quedamos por ahora.